Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios, qué bendición en esta mañana poder expresar mi saludo muy atento a toda la honorable Junta Distrital, como también a todos los compañeros pastores que nos están escuchando desde allá de sus hogares, a todos los hermanos de la congregación del distrito número 8 que estamos conectados. Actualmente tenemos una gran cantidad de equipos conectados al Zoom y una gran cantidad de hermanos conectados al Facebook Live. Un abrazo a la distancia para todos ustedes, hermanos, esperando que el Señor Jesús les bendiga. Hoy, seguramente en este primer culto de convención, ya el Señor nos ha comenzado a bendecir. Y seguro que el Señor nos seguirá bendiciendo. El Señor seguirá hablando a nuestras vidas. El Señor seguirá haciendo lo que solamente Él sabe hacer cuando nos reunimos a alabarle, a glorificarle, a darle la gloria a su nombre. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte en esta mañana? Tú que estás allá en tu hogar, aplaude la presencia de Dios. Tú, mi hermano, que estás en la iglesia, adora a Jesucristo. Esta es nuestra fiesta espiritual. Esta es nuestra convención. Aleluya. Santo, santo es el nombre del Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a leer la Biblia, por favor. Les invito a que se pongan de pies. Quiero en esta mañana también saludar a nuestros compañeros presbíteros que componemos la Junta Distrital aquí en nuestro distrito número 8, como también saludar a nuestros hermanos que nos están acompañando en comunicaciones, en la música también, y de esta manera vamos a oír la palabra del Señor Jesús. Hechos capítulo 26, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Hechos capítulo 26, verso 14, damos lectura a la palabra del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 14 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a orar en esta hora. Que el Señor nos bendiga, que el Señor Jesús nos hable a todos. Seguramente que hoy estamos con una petición, con una necesidad desde nuestros hogares. Hoy hemos sacado este día para gozarnos con Dios y estoy seguro que el Señor no nos va a defraudar. Hoy nos va a hablar el Señor conforme a nuestra necesidad. Vamos a orar. Soberano Dios Todopoderoso, bendito Dios, estamos delante de tu santa presencia, siendo conocedores que todo es tuyo y que esta palabra es tuya y que este evangelio es tuyo y que esta obra es tuya. En esta mañana nos ponemos delante de tu presencia para rogarte que hoy derrames tus bendiciones, que hoy toques nuestra vida, Señor Jesús. Trata con el hermano, con la hermana, Señor. Tú tienes palabras de vida eterna y de seguro esta hora que tú nos vas a hablar, tú nos vas a bendecir, tú vas a tocar nuestras vidas. Alabanzas al nombre de Jesús. Tú vas a obrar con poder en este día. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Démosle gloria al nombre de Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré, aleluya, más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi y habitar en tu presencia. aleluya, Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas. aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, queremos más y más de nuestro Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Usted que está allá en su plataforma Zoom, mirándonos en esta hora, siéntense cómodos, por favor, pero no nos desconectemos de la presencia del Señor Jesús. El tema que tenemos para esta mañana se titula Levántate y ponte sobre tus pies. Aleluya. Gracias al Señor Jesucristo, tenemos un eslogan muy importante para esta gran conferencia. En estos días, en estos 16 distritos, titulado Habla y no calles. Bendito el nombre del Señor. Habla y no calles. Ese es el eslogan que tenemos, pero el tema que tenemos para hoy se titula Levántate y ponte sobre tus pies. Aleluya. La palabra levantarse quiere decir ponerse en pie, surgir, ser establecido, llegar a ser. Aleluya. Una definición de esta palabra levantar del griego quiere decir anistemi, que quiere decir levantar o hacer estar de pie. Se usa de un cambio físico de posición. Ejemplo, de un inválido levantándose de una camilla. Como cuando una persona no puede movilizarse, no puede hacer las cosas, pero de repente se levanta. Aleluya. Eso pasó con el paralítico cuando 4 hombres lo iban llevando. Inválido, acostado en una camilla. Por ninguna manera se podía levantar. Su cuerpo estaba enfermo, su cuerpo no podía movilizar sus tendones por la enfermedad. Pero cuando el Señor Jesús se topó con este hombre, el Señor utilizó una frase muy importante. Le dijo: levántate
toma tu lecho y vete a tu casa. Bendito es el nombre de Jesús. O sea, cuando hablamos de esta palabra en griego, anistemi, que quiere decir levantar o hacer estar de pie, se usa esto porque se trata de un cambio de posición. De pronto estamos muy acostumbrados o estamos muy cómodos en una posición de descanso, en una posición acostados, pero el Señor Jesús nos dice: levántate y ponte sobre tus pies. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. El profeta Isaías en el capítulo 60 utiliza esta expresión. También el profeta dice: levántate y resplandece. Aleluya. Estas palabras son dirigidas a la hija de Sión, es decir, a Israel. Bendito el nombre de Jesús. Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero a un Israel en estado de postración, en estado de oscuridad, al del desastre causado por la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, cuando Jerusalén quedó, aleluya, postrada. Quedó un desastre en la ciudad de Jerusalén. Pero muchos años después se levantó Isaías el profeta con estas palabras: levántate y resplandece. Bendito el nombre del Señor Jesús. En esa oscuridad y postración en la que se encontraba Israel y el subsiguiente cautiverio de los supervivientes en Babilonia, no podían darse circunstancias más dolorosas y más humillantes, y tanto se prolongaba aquella situación que parecía no haber para los deportados la menor esperanza de restauración. Parece que todo estaba acabado, pero es precisamente, aleluya, en la oscuridad más densa donde más resplandece la gloria del plan que Dios tiene para su pueblo. Bendito el nombre de Jesús. O sea, cuando nos parece que no hay esperanza por ninguna parte, cuando parece que el enemigo nos tiene derrotados, cuando parece que ya no hay salida a nuestro problema, aparece Jesucristo, aparece la voz de Dios diciendo: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Fueron palabras tan maravillosas, palabras, aleluya, de alegría. Una parte muy importante, como es Todo está listo. Gran Convención Yan Jesús Ecuador 2020 en todos los distritos del país. Todo está listo. Gran Convención Yan Jesús Ecuador 2020 en todos los distritos del país. Todo está listo. Gran Convención Yan Jesús Ecuador 2020 en todos los distritos del país. Todo está listo. Gran Convención
Yan Jesús Ecuador 2020 en todos los distritos del país. Es tan inteligente que no solamente nos dice que nos pongamos de pies, sino que también nos ofrece un calzado para nuestros pies, para que podamos estar firmes. Una de las definiciones de estar levantado es que no estamos, aleluya, sentados sobre nuestro peso o subidos de peso. En el sentido espiritual, cuando hablamos del peso, hablamos de la comodidad espiritual. Cuando ya no queremos orar, cuando ya no queremos ayunar, cuando ya no queremos asistir a los cultos, cuando el peso, aleluya, nos ha dominado, cuando cuando la espiritualidad nuestra va decayendo y decayendo. Pero el Señor nos dice: no te mantengas así estás en peligro. Por favor, levántate y ponte sobre tus pies. Bendito el nombre del Señor. Levántate, porque así no vamos a seguir, no vamos a avanzar, no vamos a ver las victorias que el Señor las tiene preparadas, no vamos a ver, aleluya, los milagros del Señor. Así que esta mañana el Señor te dice: querido hermano, querido amigo, querida hermana, querido joven, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Ponte en guardia, ponte, aleluya, sobre tus pies. Y lo que es más importante, ponte el calzado que el Señor nos ha preparado. El libro de Efesios capítulo 6, el versículo 15 dice: calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que un cristiano que se pone de pie seguro que necesita un calzado efectivo, necesita poder caminar bien, con seguridad. Cuando el Señor nos habla acerca del calzado de los pies, en la época del apóstol Pablo, el calzado del soldado romano tenía las siguientes características: suela gruesa y clavada a fin de que no se despeguen. En la parte inferior de la suela, esta tenía una especie de metal o clavos, lo cual le daba al soldado estabilidad para la batalla. Gruesas correas de cuero, la cual sujetaba el calzado muy bien al pie del soldado. Si un soldado no tenía un buen calzado, era vulnerable a los escombros, piedras y ramas que se encontraban en el camino. Había mucho peligro al caminar. Además, el ejército enemigo siempre dejaba palos filudos en la tierra para perforar los pies de sus adversarios. Cuando los pies del soldado se quedaba de pronto sentían las filudas puntas de estos palos que ponían los soldados enemigos. El soldado se le debilitaba la fuerza y no podía seguir caminando, y era vulnerable a cualquier dificultad. Cualquiera podía acabar con su vida. Por ese motivo él tenía que ser la suela gruesa y clavada a fin de que no se despegue, y en la parte posterior de la suela tenía una especie de metal, de tal manera que ahí los clavos no ingresaban, y eso le daba al soldado seguridad, le daba estabilidad, podía avanzar con tranquilidad. No importaba el piso que pueda pisar, no importaba la dificultad o el escombro que podía pisar, pero él podía avanzar en la guerra, podía avanzar en la batalla, aleluya, podía tener seguridad en el camino en que él avanzaba. Parecería que el calzado era algo insignificante en la vestimenta del soldado, pero al contrario, hermanos queridos, un buen calzado le otorgaba seguridad, le otorgaba confianza en el tiempo de la guerra. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros, queridos hermanos, amados en el Señor nos ordena que nos levantemos y que nos pongamos de pies. Y una vez que nos pongamos de pies,
podamos utilizar ese calzado tan fino, tan especial, tan seguro, que es el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio es tan poderoso. San Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No importa, aleluya, las amenazas, no importa los ataques del enemigo, el Evangelio tiene tanto poder, el Evangelio tiene tanta potencia, aleluya, que no hay diablo que se pueda enfrentar a un cristiano que se pone los zapatos del Evangelio y puede avanzar y avanzar y conquistar terreno, porque Cristo está con él, porque Jesucristo lo guía, Jesucristo lo bendice, Jesucristo lo prospera, Jesucristo no lo abandona, porque está seguro en el Evangelio de Cristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesucristo en esta preciosa mañana de convención? Adórale, Él está presente, Él está allí escuchando, aleluya, a cada uno de nosotros en esta mañana, que tal vez nos hemos sentido agotados, nos hemos sentido sin fuerzas, nos hemos sentido tal vez con la amenaza en la calle, nos hemos sentido con la amenaza en el trabajo, pero el Evangelio, este calzado tan seguro, nos da mucha seguridad. Por eso el calzado del creyente, así como el calzado era un implemento de gran importancia en la vida del soldado romano, también lo es en la vida del creyente. Hablando en el ámbito espiritual, el apóstol Pablo nos dice que como cristianos debemos ponernos de pie y debemos calzarnos los pies con el presto del Evangelio de la paz, para caminar seguros con Dios. Qué lindo es caminar seguros con Dios, caminar seguros y no temer el peligro. Dios nos ordena: levántate, ponte sobre tus pies, pero no nos deja allí, sino que nos preparó un calzado poderoso y fuerte y seguro. ¿Cuál es ese calzado? Ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? Es el Evangelio de la paz. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. De allí entonces nosotros es que tenemos que levantarnos. El distrito 8 cuenta con 68 congregaciones, pero allá en tu comunidad, allá en tu barrio, hay que levantarnos, querido hermano. Hay que levantarnos y ponernos de pie. Aleluya. Hay que ponernos derechos y ponerle el pecho a las balas del enemigo. Pero tú con el calzado del Evangelio, tú podrás esquivarte, tú podrás avanzar y conquistando terrenos. Tú podrás llegar con la palabra, aleluya, hasta el último rincón de tu recinto, allá de tu comuna, allá de tu barrio, porque eso es lo que dice el Señor, que nos levantemos, aleluya, y nos pongamos derechos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Querido líder, levántate en el nombre de Jesús. No te sientas de pronto asustado, no te sientas de pronto menos, no te sientas de pronto que no tienes fuerza, no te sientas de pronto menos que acá el otro o el amigo que sabe un poco más de teología o sabe un poco más de letras. Ellos sabrán letras, pero no sabe lo que el Evangelio ha hecho con nosotros. Sabrá muchas cosas, pero no ha tenido experiencia como nosotros tenemos en el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso cuando el Señor nos dice que nos levantemos, la tarea es salir con el mensaje sin temor, salir con la palabra sin miedo, salir con nuestra Biblia en la mano sin temor. ¡Aleluya! Porque Él va con nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. En la Biblia encontramos hombres que se levantaron en la historia. Desde el Nuevo Testamento vemos hombres que se levantaron
tomaron esta posición de entrega por completo. Se levantaron no importando la dificultad, no importando el problema, ni siquiera la adversidad. En los tiempos de Jesús se levantaron, el Señor levantó 12 discípulos, los cuales anduvieron con Él, los cuales hicieron un trabajo muy importante, los cuales, aleluya, acompañaron al Señor en los buenos momentos y en los momentos de dificultad, cuando parecía que la barca se hundía, por ejemplo, cuando parecía que un endemoniado salía feroz de allá desde la tierra de los Gadarenos, cuando parecía que el pueblo se levantaba contra el Salvador, contra el Señor. Ahí estaban los discípulos mirando aquellos grandes acontecimientos. Pero ellos supieron, ellos se dieron cuenta que el que los levantó, el que los constituyó, el que los oficializó como discípulos de Cristo, era el Salvador, era el Dios del cielo, era el Dios todopoderoso. Y en esta hora puedo decirle, querida iglesia, que si tú estás allá en tu barrio, en tu iglesia local sirviendo, el Señor Jesús te levantó la cabeza y el Señor Jesús te puso en un lugar muy alto. Y esta hora el Señor te dice: levántate, porque tal vez nos estamos inclinando, tal vez nos estamos debilitando, tal vez estamos haciendo reverencia al pecado, le estamos haciendo reverencia a las dificultades por afuera. Pero esta mañana el Señor nos dice: levántate, aleluya, y ponte sobre tus pies. Levántate, porque hay que hacer un trabajo, hay que hacer una labor, hay que predicarle el evangelio a la gente, hay que decirle que Jesucristo salva, hay que decirle que Jesucristo es el sanador, es el salvador, es el libertador, que Jesucristo es todo en nuestras vidas. ¿Cuánto lo podemos adorar en esta mañana? ¿Cuánto podemos creer en esta mañana que Él es todo en nuestra vida? Bendito es el nombre poderoso del Señor Jesús. No importan los momentos difíciles para el cristiano que se pone de pie y que se ubica estos zapatos del evangelio. La Biblia nos habla la historia del pueblo de Israel, de la iglesia primitiva, que estos hombres se comenzaron a poner de pie en medio de la adversidad, en medio del pueblo religioso, en medio del pueblo que los amenazaba incansablemente de una y de otra manera. Estaba ahí acosándolos, estaba tratando de debilitarles su fe. Pero un día, mientras Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, nos dice la Biblia con lujo de detalles, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, un hombre que no podía ponerse de pie, un hombre que no podía levantarse. Estaba solo en una silla, estaba solamente sentado pidiendo limosnas al pueblo. Creo que él dijo: mi vida es solo vivir pidiendo limosnas, mi vida es solo vivir aquí sentado en esta silla. Pero mire qué importante es cuando un líder se pone derecho, cuando un líder toma el evangelio, aleluya, como la dirección de su vida. Dice la escritura que cuando Pedro y Juan subían al templo y miraron a este hombre que era traído al templo de la Hermosa para que pidiese limosna a los que entraban al templo, pero cuando Pedro y Juan lo vieron que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Bendito el nombre de Jesús. Pedro con Juan fijando en él los ojos, se quedaron mirándolo fijamente, sin parpadear lo miraron, porque fue el momento que el Espíritu Santo tocó a estos dos grandes líderes que lo miraron fijamente. Aquel hombre entendió que ellos le iban a dar algo, tal vez de dinero, pero Pedro y Juan le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en medio, en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, alabando y saltando y dándole la gloria al Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y todos reconocían, todos decían: este es el que se sentaba en la parte de afuera, este es el que estaba sentado allá en una silla, pero ¿cómo así entra hoy? Aleluya, saltando. ¿Qué pasó con él? Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Este evangelio que predicamos, querida iglesia, y el Señor nos pide que nos pongamos de pie, se trata precisamente para esto, para que muchas personas que están postrados, que están de pronto desilusionados, tal vez físicamente están bien, tal vez sus pies los tienen bien, su cuerpo está bien, su espalda trabaja muy bien, pero están de pronto, aleluya, están tal vez con una dificultad, les ha entrado la ceguera espiritual, les ha entrado de pronto la comodidad a su vida, les ha entrado tal vez el conformismo, y están enfermos allá, de pronto no se pueden levantar por nada. Aleluya. Ellos tal vez dicen: aquí moriremos, hasta aquí llegaremos. Pero qué lindo es cuando llega un creyente, tal vez no sabe ni leer ni escribir, pero llega con el evangelio parado, aleluya, en el nombre de Jesús, y comienza a hablarles del Dios que salva, del Dios que transforma, del Dios que perdona y limpia. Ellos pueden recibir inmediatamente de ponerse de pie y poner manos a la obra, porque el Señor nos llamó para hacer un trabajo muy especial. Bendito es el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Démosle gloria a su nombre en esta mañana. Hemos escuchado muchos hermanos que han dicho: hermano, yo hace unos días yo había recibido el evangelio, pero yo no era nadie en la iglesia, yo no podía, no sabía cómo le podía servir, pero desde que llegó la palabra, desde que llegó tal pastor aquí, mi vida cambió y comencé a darme cuenta que era importante en las manos de Dios, que el Señor me necesitaba, que el Señor podía hacer algo conmigo, y hoy estoy a la disposición de Dios. Estoy listo para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, y eso queremos seguir oyendo, hermanos queridos, en nuestro distrito. Líderes que se levanten con ganas de conquistar, líderes que se levanten con mucha fuerza, con mucho poder, con mucho vigor, con mucha autoridad. Y sabes que no es difícil. El Señor dijo a todos los cansados y trabajados: venid que yo los hago descansar. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Isaías el profeta dijo: aleluya, a todos los que están cansados, o que los muchachos se fatigan y se cansan, y que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarían alas como las águilas. Bendito el nombre de Jesús. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este camino es para seguir hacia adelante. Este camino es para seguirlo a Él. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Nos llama mucho la atención la vida de Moisés, siendo un hombre que a la edad de 40 años fue criado en los palacios, en la casa del faraón, y que estuvo 40 años en el desierto con Jetro, su suegro. Pero luego de los 80 años le tocó levantarse y ponerse firme, porque el Señor lo llamó. Cuando estaba apacentando las ovejas de Jetro, él no sabía quién era. Y así nos puede pasar a nosotros muchas veces. No sabemos qué planes tiene Dios con nosotros. Y él estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, pero el Señor se le aparece a manera de una zarza de fuego. Y Moisés mira la zarza y se queda tan sorprendido porque la zarza ardía y no se consumía.
Y Moisés dijo: iré a ver. ¿Qué quiere decir esa visión? ¿Qué me quiere decir Dios en esta mañana? Y Moisés estaba acercándose, pero cuando él se iba acercando, aleluya, el Señor le habló desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, te veo bien aquí en el desierto. Estás cuidando las ovejas de tu suegro Jetro, pero ¿sabes qué? Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que tú necesitas y debes hacer. Aleluya. Y lo primero que debes hacer es quita el calzado de tus pies. Porque ese calzado que tienes huele a desierto. Ese lugar, ese calzado que tienes huele a un agricultor, a un ganadero, a una persona que anda atrás las ovejas. Pero ¿sabes qué? Moisés, quita el calzado, porque tú estás en un lugar santo, estás en un lugar sagrado, estás en un lugar maravilloso, estás en un lugar especial y no te das cuenta porque tienes ese calzado. Nosotros a veces no nos podemos dar cuenta porque venimos a la iglesia y venimos con los calzados del mundo. Estamos de pie, pero ese calzado es inseguro. Ese calzado nos va a lastimar. Ese calzado nos va de pronto hasta hacer declinar, nos va a hacer caer. Pero el Señor le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Aquí en la iglesia no se puede caminar con el calzado del mundo. Hermano querido, no puedes andar con ese calzado del mundo. Hay que despojarnos, hay que quitarnos ese calzado. El Señor le dijo: quita el calzado de tus pies. Pero ¿sabe qué? El Señor no lo iba a dejar a Moisés con ese calzado. El Señor le dio otro calzado. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Le dio el calzado de la misión y lo envió a sacar al pueblo de Egipto. Lo preparó, lo acondicionó, aleluya, lo preparó y lo capacitó y lo envió a Egipto. Y no importaba que tenía 80 años, pero este hombre se fue hasta Egipto. Y estando en Egipto, el rey Faraón sacó a sus magos, sacó, aleluya, a sus encantadores para hacer también las cosas que Moisés hacía mediante el poder de Dios. Moisés lanzó una culebra y se hizo una serpiente muy bonita, muy grande. Aleluya, Moisés huía de ella. Pero los encantadores y adivinos también hicieron unas culebras con sus varas. Pero la vara de Moisés comía a las culebras o a las varitas de los magos. De aquello les iba quitando las armas a los adivinos. ¿Por qué, hermano querido? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Un cristiano puesto de pie es un cristiano vencedor. Un cristiano que se levante su mirada a la obra del Señor es un cristiano conquistador. Es un cristiano lleno de victorias y lleno de grandes experiencias. Es un cristiano que Dios lo bendecirá y podrá contar las maravillas del Señor Jesucristo. ¿Cuántos esta hora podemos aplaudirle al Señor Jesús y podemos decirle gracias? Gracias, Señor, por esta obra tan linda que has hecho con nosotros. Gracias, Señor, por esa obra tan preciosa que has hecho en nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Por ese motivo es que esta iglesia no se cansaba. La iglesia primitiva tenía mucha fortaleza. Y en medio de las adversidades y de los momentos difíciles aparecía el poder de Dios. En medio de la oscuridad, en medio del pecado, en medio de la desolación, aparecía Jesús respaldando a sus líderes que se pusieron de pie. Porque el Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé, estaré con vosotros todos los días. Por eso cuando la iglesia fue esparcida por todas partes, Felipe el evangelista, Felipe el hombre que estaba para hacer las cosas de Dios, parte de los diáconos de la iglesia primitiva, dice la escritura que Felipe descendió a la ciudad de Samaria.
Llegó a la ciudad de Samaria y allá les predicaba a Cristo a la gente. Les hablaba del Cristo vivo, del Cristo que salva, del Cristo poderoso, del Cristo que tú y yo anunciamos casi todos los días. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Esta gente, aleluya, escuchaba y miraba a un Salvador que estaba en Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que en esa ciudad había gozo, en esa ciudad había alegría, en esa ciudad había esperanza, en esa ciudad había un hombre que estaba de pie, estaba con los zapatos del evangelio. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Estaba ahí un hombre llamado Simón que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. La gente le oía a él, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y saben lo que decían? Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos a ese hombre llamado Simón, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Era algo difícil de poder derrocar a este mago, a este hombre llamado Simón. Pero cuando oyeron a Felipe, qué lindo, ¿verdad? Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, no solamente creía la gente, sino que se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón. Él mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Gloria al nombre de Jesús. Estaba perplejo, estaba sin saber qué decir. Aleluya. Y esto nos ha sucedido muchas veces, que estamos predicando la palabra y Dios se manifiesta, y Dios interviene, y Dios hace un milagro. Bendito el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta que el Dios que tenemos es un Dios inmensamente grande. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? ¿Cuánto le decimos gloria a Dios? Aleluya. Pero no solamente Felipe hacía estas cosas. Pedro, el hombre que le recibió las llaves, también fue uno que llegó hasta Cesarea de Filipo. Y allí el Señor quería hacer algo grande con Pedro. Aleluya. Seguramente Pedro no sabía la expectativa que había en Cesarea. ¿Sabe qué? Había un centurión. Había un hombre muy importante. Había un jefe de 100 soldados. Y necesitaba a Cristo. Necesitaba ponerse de pie. Necesitaba ponerse, aleluya, sobre sus pies. Estaba desesperado. Y dice la escritura que cuando Pedro llegó a Cesarea de Filipo y se encontró con este hombre, este no solamente estaba solo, había reunido un grupo de amigos, aproximadamente creo que eran como unos 6 o unos 12 que estaban esperándolo a Pedro. Y cuando Pedro llegó con la palabra, aleluya, les habló de este Cristo poderoso, de este Jesús de Nazaret, de este Jesús que murió y resucitó y se levantó al tercer día con poder y gloria. Les habló del Salvador, y cuando les estaba hablando y les estaba diciendo, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Y cuando Pedro decía estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y esos hermanos, ese Cornelio, ese soldado, ese militar, hablaba en lenguas y magnificaba a Dios y glorificaba a Dios, aleluya. Y estaban atónitos. Gloria al nombre de Jesús.
Y Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pedro se levantó. ¿Y qué tal si hablamos de muchos personajes más que se levantaron en la historia, como Juan, el discípulo amado, el discípulo que pudo vivir hasta los 100 años? Cuenta la historia que Juan a sus 100 años todavía lo llevaban a los templos de Esmirna, a los templos de Éfeso. Llegaba un anciano, era el último de los apóstoles vivo, y decía la gente: va a llegar San Juan apóstol. Aleluya. Y la gente se reunía a oírlo a ese anciano, tal vez lleno de vida, lleno de años, lleno de canas y de arrugas, pero era el hombre testigo de los padecimientos de Jesucristo. Era el hombre que pudo caminar con Jesucristo, y oírlo hablar a ese hombre era tan importante para los hermanos de Éfeso y de las iglesias alrededor. Y cuando él llegaba, decía el predicador: tenemos con nosotros aquí la bendición de tener a San Juan apóstol. Y se levantaba el anciano, tan anciano, ya no podía casi ni hablar mucho, y él se levantaba y les decía a los hermanos: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Eran las palabras que decía San Juan apóstol, pero eran unas palabras que ella los llenaba de gozo, los llenaba de alegría, y de ver que el evangelio que estaban profesando no era un evangelio barato, no era un evangelio inventado por los hombres, era el evangelio original, el evangelio que salva, el evangelio que da vida, el evangelio que sana. Esta hora Dios te puede sanar ahí detrás de tu equipo, donde estás escuchando la palabra. Si tú crees en esta mañana, Jesucristo te puede levantar y te puedes poner de pie en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Muchos hicieron el trabajo. Isaías se levantó y realizó el trabajo en sus tiempos. Pablo se levantó mediante este llamamiento divino: ponte de pie, aleluya, o levántate y ponte sobre tus pies. Felipe también se levantó, Felipe también hizo lo que tenía que hacer. Yo creo con toda claridad esta mañana que si esos hombres todavía estuvieran vivos aquí, nos pudieran decir a nosotros con tanta seguridad: levántate, hermano, vamos a hacer el trabajo del Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies, y no importa la calle donde nos toque hablar, pero tenemos que contar las maravillas que ha hecho el Señor Jesucristo con todos nosotros. Pero lamentablemente ya no están ellos. Ahora estamos nosotros. Ahora estamos tú y yo. Ahora estamos tú, querido jovencito, precisamente, que esta mañana estás aquí atento a la palabra de Dios. Hoy estás tú. Querida señorita, hoy estás tú. Querida hermana, hoy nos toca a nosotros. Es ahora cuando nos toca levantarnos. Es ahora cuando nos toca, aleluya, poner la mirada en Cristo. Es ahora cuando nos toca despojarnos de todo, despojarnos de esos zapatos del mundo y ponernos los zapatos del evangelio, del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Cuántas tumbas esta mañana estarán allá los discípulos del Señor, tal vez diciendo: cómo quisiéramos estar vivos, cómo quisiéramos estar allá con la iglesia, cómo quisiéramos seguir llevando la palabra, pero ya no están aquí? Ahora los que tenemos la bendición somos nosotros. Somos tú y yo, querida iglesia del distrito número 8. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos la generación, aleluya, del siglo XXI. Y es ahora que el Señor habla precisamente, es con nosotros. Levántate y ponte sobre tus pies. Y esta hora quiero invitarles a todos que nos pongamos de pies en el nombre del Señor Jesús.
Yo no sé cuántos hermanos estarán de pronto desanimados, desalentados, sin fuerza, sin ánimo. Pero esta mañana tal vez han dicho: ¿qué hago? Si yo estoy perdido, ¿qué hago? Si el Señor me llamó en este tiempo, ¿y ahora qué hago? Por eso la pregunta que tengo para ti en esta mañana es: ¿qué te impide levantarte? ¿Qué es lo que no te deja hacer el trabajo del Señor? Tal vez muchas veces has intentado levantarte, pero no has podido. Muchas veces, haciendo un esfuerzo, has dicho: ahora sí me levanto, pero no has podido hacerlo. Como quisiera volver a los tiempos antiguos, nomás ha habido ese recuerdo. Como quisiera ser ese cristiano del año 2010. Como quisiera ser ese cristiano del año 2015. Y te has estado preguntando: cómo quisiera, y cómo quisiera, y cómo quisiera. Pero en esta mañana yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo, que si tienes todavía ese ánimo, ese deseo, esa voluntad, aquí está Jesucristo en esta mañana, y Él te llama, Él te invita, Él te dice: levántate y ponte sobre tus pies. Hay poder en Jesús en esta mañana. Hay victoria en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, hermano, levántate, hermana, levántate. Alabanza, alabanza. Pero para poderte levantar, debes de tener una actitud humilde y debes caer de rodillas delante del que te puede levantar en esta mañana. Hoy debes ponerte de rodillas. No sé si estás ahí detrás de tu equipo, aleluya, detrás de tu celular o tu computador. Yo quiero invitarte en este momento que para que te puedas levantar tienes que acercarte a Jesús. En esta mañana Él está ahí cerca de ti. Esta mañana Él te está haciendo esta invitación. Él te quiere ayudar esta mañana. Él quiere quitar ese obstáculo que no te impide levantar, que no te impide hacer la obra, que no te impide hacer lo que Dios quiere que hagas. Has luchado muchas veces, pero no puedes. Pero esta mañana hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en esta mañana. Hay poder, alábale, adórale. Él te puede levantar a ti en esta mañana. La gloria sea para Jesús. La gloria sea para Jesús.